Hola, mi nombre es David Ruiz. Es un gusto poder estar de nuevo con usted en su hogar, en la intimidad y a través de esta cámara de poder visitarle y saludarle. Creo que estamos viviendo una nueva situación de ansiedad, ¿no le parece? A medida que nosotros nos damos cuenta que hay una nueva escalada en el avance del coronavirus, en la medida en que nosotros no vemos que aparezca algún vestigio, alguna esperanza de que haya una vacuna prontamente, y particularmente cuando comienzan a enfermarse e incluso a morir personas que están cercanas a nosotros, ya sea conocidos, amigos muy cercanos o incluso familiares. Entonces pareciera que la situación cambia, que nosotros comenzamos a sentir más ansiedad. De pronto comenzamos a sentir como que tenemos una sentencia de muerte que está pendiendo de nuestra cabeza o sobre nuestra cabeza y que nos amenaza y no sabemos qué es lo que va a pasar, y eso está produciendo ansiedad en nosotros. La pregunta es: ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Es eso normal? O quizá, ¿cómo debemos orar? ¿Qué es lo que debemos de pedirle al Señor? ¿Qué podemos esperar? Hemos estado orando, sin duda, que el Señor nos libre, pero a medida que vemos que se acerca la enfermedad, nos entra esta preocupación. Hoy quisiera compartir con usted tres pasajes de la Escritura que nos ayudan a responder esa pregunta, que nos ayudan a responder a la pregunta: ¿cómo nosotros debemos actuar? ¿Cómo debemos nosotros encontrar la confianza y la fe suficiente para transitar este camino de incertidumbre? ¿Cómo podemos orar? ¿Qué es lo que podemos pedirle al Señor y qué podemos esperar de parte del Señor? El primer pasaje que quisiera invitarle a pensar es en el Salmo 139:16, un versículo muy conocido y un versículo que debemos de guardar en nuestro corazón. Dice: con tus ojos viste mi embrión, y en tu libro estaban escritos todos los días que me fueron dados, cuando no se había sucedido ni uno solo de ellos. Lo que este pasaje nos recuerda es que Dios tiene y tenía antes del COVID-19 escritos todos los días de su vida en el libro. Ninguno de nosotros se muere en la víspera. Ninguno se va a anticipar a ese día del encuentro con el Señor por causa del coronavirus. Todos vamos a cumplir cada uno de los días que el Señor había escrito en su libro. Así que lo que nos corresponde a nosotros en primer lugar es tener la certeza plena que nuestra vida está en las manos del Señor, que nuestros días están escritos en su libro, y tener confianza que no nos iremos ni antes ni después. Es posible que en su libro esté escrito que nosotros moriremos por causa del coronavirus, pero moriremos a tiempo, justo en el momento en que se encuentre ese balance entre el poder del Señor para permitir que en medio del coronavirus, en medio de todas estas amenazas, podamos vivir hasta el último día, pero también su misericordia, que no permitirá que sigamos sobre la tierra un instante más y que nos privemos de estar en su presencia. El segundo pasaje que quiero invitarles a meditar se encuentra en Daniel, el capítulo 3. ¿Recuerda aquel evento? Cuando los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron acusados de que no se inclinaban delante de la imagen que Nabucodonosor había hecho. Nabucodonosor monta en cólera y los llama, y los amenaza con estas palabras en el versículo 15 del capítulo 3. Díganme entonces si al oír el sonido de bocinas, flautas, tamborines, arpas, salterios, zampoñas y otros instrumentos musicales están dispuestos a arrodillarse ante la estatua que he mandado hacer y adorarla. Porque si no la adoran, en ese mismo instante serán arrojados a un ardiente horno de fuego, y entonces, ¿qué Dios podrá librarlos de mis manos? Era una amenaza muy seria, una sentencia de muerte. Y esta es la respuesta de los amigos de Daniel. Le dice: no tenemos por qué responder a eso, su majestad. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del ardiente horno de fuego, y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero agrega en el versículo 18, que es el más importante: pero aún si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado erigir. Dios tiene poder para librarnos, pero es posible que dentro de sus planes esté que nosotros atravesemos un valle de sombra y de muerte que se llame coronavirus. En cualquiera que sea la situación, Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo poderoso, y Él sigue teniendo un plan para nuestra vida.
Eso debe darnos a nosotros la certeza de caminar cada día con la esperanza de que el Señor está en control de todo. Y sea que nos libre o que no, Él sigue siendo Dios y Él sigue teniendo el plan perfecto. El tercer pasaje que quisiera animarles a recordar es el que encontramos nosotros en Mateo, el capítulo 6. Aquí en este momento en el que el Señor Jesucristo está dando este gran sermón, incluye ahí un pasaje que nosotros debemos de recordar. Porque es importante lo que hemos visto hasta ahora. Nadie se va a morir en la víspera. El Señor tiene escritos todos nuestros días. El Señor tiene poder para librarnos de esto o puede permitir que pasemos por ellos. Pero lo más importante es que nosotros no sabemos nada acerca del futuro. No sabemos qué pasará el día de mañana y nuestra ansiedad viene por eso, porque estamos preocupados si nos va a dar el virus, si va a pasar esto, si va a pasar lo otro, si coincidimos con alguien que esté enfermo, si estuvimos en este lugar donde algo sucedió. No sabemos del futuro. Y como no sabemos del futuro, no tenemos que preocuparnos por él. Eso es lo que el Señor Jesucristo deja aquí en este versículo y lo que leemos en el versículo 34 del capítulo 6. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tienen cada día con su propio mal. Este es el día que hizo Jehová. Este es el regalo que el Señor nos dio. Nuestra responsabilidad como cristianos es confiar. Es recordar, como dice el Salmo 31, que en sus manos están nuestros tiempos. Así que como no sabemos el futuro, el día de hoy tenemos que confiar en el Señor y dejar que el día de mañana, que Él tiene escrito en su libro, va a suceder tal como Él lo quiere. Y que el día de mañana, si sucede que nosotros nos juntamos con alguien que está contagiado, el Señor tiene el poder para librarnos o para no, o permitirnos pasar por ahí. Pero el día de hoy tenemos que confiar en el Señor y confiar que el futuro está en sus manos. Que el Señor nos dé gracia, fortaleza y sobre todo esperanza para transitar por este valle de sombra y de muerte y recordar, como dice el Salmo 23, que su vara y su cayado siempre nos infundirán aliento. Que el Señor les bendiga, que nos llene de alegría y que nos permita disfrutar de este día.